buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy es 27 de mayo, mañana hay elecciones y nosotros, bueno, hablamos de economía, aunque, bueno, también tenemos ahí algunas de las últimas sorpresas que nos deparan pues Podemos y algunas del PSOE, porque todas las semanas surgen algunas espectaculares, así que algunas promesas que son de decir, Dios mío. Pero bueno, vamos al asunto que esta semana se ha hablado mucho de él, y es que la Comisión Europea, bueno, una de cal y otra de arena, porque sí, venga, tenéis que ir quitando las ayudas energéticas antes de final de año, pero bueno, lo de recortar el gasto y ser un poquito más prudentes, pues bueno, ya lo podéis dejar para el año que viene, y así pues mira, si viene otro, pues que le caiga el marrón al otro que venga. Así que Sánchez, pues en eso es que ni píos, están como contentos, como que eso es avalar todo lo que está haciendo y tal, pero claro, luego viene la realidad de las cifras, la realidad de los números, y la inflación sigue ahí dándonos morcilla, ya no queda ni un euro del ahorro de la pandemia, claro, entre el coste de la vida, los salarios, las hipotecas, los tipos de interés, que por cierto van a seguir subiendo, con lo cual, fíjese, los registradores de la propiedad auguran varios trimestres en los que va a ser muy complicado vender una casa. Básicamente porque no te van a dar la hipoteca para comprarla, o sea que tienes el dinero a tocateja o lo vas a tener complicado. Y además ya se ha publicado en el BOE la nueva ley de vivienda, que va a poner las cosas difíciles para alquilar. O sea que si va a ser difícil alquilar porque los propietarios están que se suben por las paredes. Bueno, de hecho ya han salido del mercado muchas viviendas de alquiler, y esto lo dicen todos los portales inmobiliarios, saben más que Belarra, que no tiene ni puñetera idea, y más que la otra y el otro. Esos son los que saben porque están en el día a día y ya han advertido que muchas casas han salido del mercado, con lo cual los precios van a ser más altos. Así que bueno, pues estas son las cosas que nos tienen preparadas, que por cierto, la AIREF, que bueno, al PSOE de vez en cuando, solo la AIREF le interesa cuando dice algo que le conviene. Esta no creo que le haya gustado mucho, y dice que el futuro está preocupante económicamente. No es una cosa que la diga cualquiera, sino que lo dice la AIREF, y además no me extraña porque Alemania, por ejemplo, ha entrado en recesión y nosotros le vendemos mucho a Alemania. Y Alemania compra mucho y vende mucho. Vamos a ver cómo nos afecta, que nos va a afectar. Así que vamos con todo esto y alguna cosilla más. Bueno, pues hoy están Susana Burgos, ¿qué tal? Hola, y Fernando H. Valls, muy buenas. ¿Qué tal? Estamos en capilla, aquí, estamos en capilla. Te iba a decir que era un secreto, pero no. No vamos a decir nada más. Oye, estamos en capilla, aquí no ya... importante de la vida de Fernando. Se ha dado por aludido enseguida, yo no iba a decir más, pero... Podía ser yo, Fernando, podía ser yo. De segundas... Claro. O yo de terceras o cuartas, ya no me acuerdo. Bueno. Seguimos en edad de merecer, o sea que... Vale, bueno, pues nada, vamos con ese recadito que en principio lo lees y dices, oye, parece que la Unión Europea se ha puesto las pilas y le va a exigir al gobierno, bueno, la retirada de las ayudas también la pide el Banco Central Europeo, también lo ha dicho el Banco de España, también lo ha dicho todo el mundo, pero luego, zas, dice, bueno, ya, pero hasta el 24 que sigan gastando eso, a pesar de que, como contamos aquí la semana pasada, la AIREF le advirtió al mundo, pero a Bruselas, de que el gobierno le estaba ocultando los 21.000 millones de regalitos de Sánchez en las cifras de gasto. Pero bueno, esos también están mirando para otro lado y han decidido que lo del recorte y eso, que ya, que es que ahora queda un poco feo, porque entre el semestre español de la presidencia de la Unión Europea, quiero decir, más las elecciones, no sé qué tal, yo creo que han dicho, vamos a mirar para otro lado. Si total, ¿qué más nos da? Si nosotros estamos aquí para ser funcionarios, que es lo que estamos demostrando en los últimos tiempos, y vamos a otras cositas, a esto de fastidiar con los coches, fastidiar con esto, fastidiar con lo otro, y empobrecer a los países, pero bueno, ellos sabrán. El caso es que la retirada de las ayudas que se han ido dando a los distintos consumos energéticos se van a retirar, y luego hablamos, si queréis, primero vamos a hablar de esto y luego qué os parece la otra vuelta de la tortilla, que es la de que, bueno, pues que sigue como estás. Vamos con la primera. Es que las reglas fiscales cambian. Es importante que vuelvan porque están en la raíz del euro, y con las reglas fiscales suspendidas, pues las economías europeas están
haciéndose trampas al solitario. Esa es la realidad. Pero claro, como se cambian las reglas del juego, pues hay quien lo está vendiendo. Claro, al gobierno español le interesa vender que es que ahora todo es mucho más flexible y mucho más... Oye, cuidado, depende, ya veremos, porque los países se van a pronunciar sobre los esquemas que presentan los socios, ¿no? Y al final, por mucho que de momento parece que eso, lo que tú decías, Carmen, que Bruselas echa un capote y dice, bueno, pues esto para el año que viene y nos hacemos los tontos, y el objetivo de déficit que nos dice la señora Calviño, como que sí, nos lo creemos, vale, tal, bueno, ya veremos. Pero la realidad es la que es. Y claro, cuando habla del elevado endeudamiento de España, es que es el principal talón de Aquiles. Con Pedro Sánchez, la deuda pública se ha disparado en más de 300.000 millones. No hablo de los 5 años, sino de 4, solamente en los últimos 4 años. Y eso significa que el agujero cada día se incrementa en 212 millones de euros, que es una barbaridad. Y esto, pues, este gobierno no se lo toma en serio. Si solamente con los martes electorales y con las promesas en pre-campaña y campaña ya se ha comido Pedro Sánchez la recaudación extra de 34.000 millones de euros del año pasado por el incremento de la inflación, pues te diré y te contaré, ¿no? Pero hay que tener cuidadito, claro, hay que tener cuidadito. Y luego a mí me dan mucho miedo también los movimientos estadísticos y los maquillajes. Por ejemplo, cuando Escrivá está obsesionado con dar todos los datos desestacionalizados, el que las estadísticas no sean homogéneas, yo creo que tiene que estar ahí Bruselas, tiene que estar la Comisión Europea, ojo a visor. Lo que pasa es que ya sabemos... Luego viene Eurostat y te dice, no, que seguís en el 13% de paro y sois los más malos del campeonato. Claro, pero que miren con lupa las estadísticas españolas, porque están pasando cositas. Con la excusa de la pandemia se cambiaron cosas y ahí seguimos, ¿no? Y bueno, pues eso, son muchos elementos y muchas derivadas a observar. Sí, bueno, en primer lugar, hemos tenido muchas discusiones aquí, yo creo, y Domingo Soriano siempre ha defendido que Bruselas siempre iba a pasar de nosotros. Fíjate que le estoy comprando el argumento, porque... Es que es verdad, tienes razón. Es que y yo tengo una explicación, ahora os la cuento. Cuando se aprobaron los fondos europeos, está negro sobre el blanco que se iba a ejercer un control bastante férreo, pero eso no está existiendo. Aquí aparece Holmeyer de vez en cuando, o la oímos noticias, pero en realidad la Comisión Europea no está vigilando de cerca. Y los países que lo iban a vigilar, cada gobierno de cada país iba a vigilar al otro. Yo tengo una explicación a eso, y es el ciclo electoral, no el español, el europeo. El ciclo electoral en Europa no se acaba, o en España no se acaba en diciembre del 23, es que dura hasta mayo del 24, como elecciones europeas. Sí. Entonces dice la Comisión de von der Leyen, yo me voy a inmolar exigiendo a un país unas reglas o unos límites. No, se lo dejo al que venga al siguiente y que se coma el marrón. Qué responsable, ¿verdad? Yo creo que esa es la explicación real. Qué responsable la señora política. Von der Leyen, bueno, madre mía. Se están jugando, y a von der Leyen no ocultamos nada. Quiere repetir, pero lo tiene realmente complicado, porque ni su partido ni el PP europeo la quiere. Bueno, pero eso es otra cosa. Luego, sobre las ayudas, yo creo que es importante el momento, porque se está negociando, en el gobierno se está negociando ahora el siguiente paquete antiinflación, cuyas medidas, las actuales, caducan el 30 de junio. Por lo tanto, es importante que ya de una vez le metamos mano a esas ayudas generalizadas. Y perdona que me vuelva a repetir, Carmen, pero ¿para qué estamos subvencionando a gente que no lo necesita? Si es que es absurdo, te está diciendo Bruselas, ayudas focalizadas, el resto retírelas. Y no solo con energía, te lo está diciendo de todo. Y luego, y ya termino, dos cosas importantes del informe. En primer lugar, alerta de la sobreregulación que existe en la industria. Ojo que tenemos a Estados Unidos, que nos está pasando por la derecha y está atrayendo a muchas empresas industriales. Había un estudio esta semana que publicaba Bloomberg que decía que el 50% de los consejeros delegados de empresas estaba pensando en deslocalizarse en Estados Unidos, empresas europeas. Sí, es verdad. Eso sería para Europa letal. Y en segundo lugar, las ayudas de Estado. Pues que se lo hagan mirar la von der Leyen y compañía. Claro, si es que estamos perdiendo competitividad con respecto a Estados con cositas, Unidos. Estamos con cositas, con muy chorraditas. Menores. Cuando Estados Unidos ha aprobado una inflación que es brutal para las empresas, con ayudas directas, y eso Europa lo podría hacer perfectamente. Y en segundo lugar, ayudas de Estado. Es que jugamos en España, los empresarios, esta semana ha estado bastante en la COE, dices que jugamos con la mano atada a la espalda. ¿Por qué? Una ayuda de Estado en Alemania, en Francia, se tarda un mes en conseguir, en tramitar. En España, de 6 a 8 meses. Entonces llega una industria española y dice, yo quiero recibir una ayuda de Estado. Bueno, es que el procedimiento es tal
que es que cuando llega la alemana ya la pasa por delante. Entonces esas son dos cosas que creo que el informe alerta y que había que destacar. La semana pasada comentamos que era una noticia de Beatriz, que además estaba aquí ella, que hemos perdido, que venga a España, al final se ha ido a Francia, una gran empresa de todo lo que tiene que ver con la energía renovable, pero de millones y de muchos empleos. Y al final le ha dicho, adiós, me instalo en Francia. Y se instala en Francia, que podría irse a otro sitio, porque es verdad que España es hiperreguladora, pero Europa ya ni te cuento. O sea, Europa no está lo que está. O sea, después de lo que hemos visto en la pandemia, de todos los problemas que hemos tenido, con la más mínima pieza de tal, que es que la podríamos estar haciendo en Europa. O sea, ¿por qué tenemos que estar esperando a un tornillo de cabeza redonda a que venga de China? O sea, es que no había, ya no digo grandes materiales o grandes energías o, en fin, cosas complicadas, que también lo podíamos hacer porque antes lo hacíamos. No, es que cualquier componente de nada lo traemos de China. Pues vamos a empezar ya en serio. No hemos aprendido nada. Seguimos la igual. La crisis de los semiconductores es un palo suficientemente fuerte como para cambiar la estrategia, pues nada, ¿no? Y pensar que el modelo productivo tiene que ser. Pero no, estamos en el brindis al sol demasiadas veces. Espera un momento, Susana. Estamos en que en España, por ejemplo, que es uno de los grandes fabricantes de coches del mundo, no solo eso, sino que alrededor de todo el coche de combustión hay miles y miles de puestos de trabajo de todo lo que tiene que ver con la industria auxiliar. Claro, ¿Alguien está diciendo algo sobre eso? Pero si es que no es el 2035. Es que el otro día contaba el presidente de ANFAC, que es me parece que es francés, y me pareció un tipo listísimo. Sí, es el presidente de SEAT y de Cupra. Exacto, sí. Que dijo, no, es que ya no es el 35, es que esto es eso que se han inventado de la Euro 7, de la Euro 7, que nos va a machacar. Y dice, y yo no veo al gobierno de España que haya dicho ni esta boca es mía. Sí, yo eso me lo sé bien, ese asunto, porque conozco a Wayne Griffiths, que es el presidente, es un alemán del grupo Volkswagen. Alemán, eso he dicho yo, francés, y decía, bueno, no lo decía, es que lo contempla la norma. Se está tramitando en Bruselas una norma que encarecería el precio de cualquier coche, sea diésel o gasolina, en unos 1.500, 2.500 euros de media. Es decir, ya de serie, por esa norma, 2.000 euros de media vas a tener que pagar más. Porque se quiere desincentivar para incentivar lo los nuevo, ¿no? híbridos eléctricos. Claro. Decía, España tiene que ser el país que se oponga a esa norma, porque en Bruselas se aprueba todo por unanimidad, como está haciendo Hungría con tantos temas, ¿no? Pues que llega a España y diga, mire, no, porque esto a mí me hace polvo. Y la gente se va a ir a fabricar a Turquía o a Marruecos. Pues no, ha tenido que ser Alemania, que también la industria es muy potente, quien diga, por aquí no pasa. Pero España claro que tenía que haber liderado ese debate. Claro, pero la ideología por delante de la economía, como en tantas ocasiones, pues a ver cómo les dices tú a los de Podemos que te niegas a acelerar, porque al final desincentivar los coches de ahora es para incentivar los coches nuevos, ¿no? Sí, pero tampoco entonces, veo que se haga nada. ¿Cómo le dices tú a Podemos y a la vicepresidenta Rivera que vas a parar un poco el tren, ¿no? Por intereses lógicos, por lo que tú decías, Carmen, por todos los puestos de trabajo que genera, directos e indirectos, la industria auxiliar del automóvil, que es una industria de las auxiliares más potentes. También la de la construcción es importante, pero la industria auxiliar del automóvil es espectacular y hay muchísima gente que ante la incertidumbre lo está pasando mal y empresas que están o no contratando o directamente despidiendo a trabajadores, que con la tasa de paro que tenemos, pues es al final lo que más nos perjudica, ya, ¿no? Y en paralelo a esta asfixia de la combustión, estamos haciendo algo más electrogasolineras, que sea más barato, que esté en más sitios, ¿no? O sea, yo, el que tenga un coche eléctrico, ayer estaba yo con una amiga que tiene un coche eléctrico y me estaba contando unas cosas que digo... El drama de que no hay electrolineras. Es que yo claro, es que además de lo caros que son, dices que no te puedes comprar uno, porque es que no hay sitios de recarga rápida. Pagas una pasta y resulta que te recarga para 100 kilómetros. Dices, ¿pero esto qué es? O sea, pero entonces... en paralelo algo, por lo menos, pero tampoco. La transición ecológica, energética, como lo quieres llamar, tiene que ser justa, o no es transición, o es imposición. No puede ser. Te cuento un caso familiar. El abuelo de mi futura mujer se ha comprado un eléctrico.
pues es que está pensando en venderlo. Claro. Porque para una persona mayor, como casi todos los que se lo han comprado, de 70 y pico años, es imposible saber o prever dónde hay una electrolinera para recargar el coche. Entonces, no es una transición, es una imposición. Esto, vamos... Bueno, y otra gorda. Pasa con las zonas de bajas emisiones. Cuando el ciudadano lo percibe como imposición, al final no es colaborador, evidentemente, ¿no? Y nos ponemos palos de las ruedas, perdona. No, Carmen, otra gorda que ha contado Libertad Digital, Carlos Cuesta, es que ahora están asustados con las baterías de los coches eléctricos grandes. Pues claro, son muy contaminantes, es lo más y entonces contaminante. Ahora están pensando en que vamos a ver si desincentivamos la compra de coches eléctricos grandes, porque ¿qué vamos a hacer con las baterías? Mira, de verdad, por favor, anda. Aclárense. Os voy a dar un mensajito muy conveniente en estas fechas en las que el dinero es escasito y las letras al mes no queremos que sean muy amplias y sin embargo tenemos que hacer alguna compra. Vamos. Porque qué bien te viene para el verano el Corte Inglés, especialmente ahora que vuelve la financiación total hasta el 1 de julio, eso sí, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Qué bien te viene para tus compras, desde un bolso hasta un televisor, un frigorífico americano, un sofá, financiación total para lo que te gusta o lo que puedas necesitar. Con la financiación total, ojo, tienes hasta 12 meses para pagar en electrónica, electrodomésticos, moda, hogar, relojería, joyería, deportes y no cargues con tus bolsas, con el servicio de carta de compra. Y así además lo financias todo en un solo ticket. Infórmate y solicita al personal información en tu tienda más cercana. Aprovecha la financiación total en tienda web y app del Corte Inglés, la financiación que mejor te viene para el verano. Hasta el 1 de junio, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Bueno, y en este contexto de mayor deuda, mayor coste de la financiación de la deuda. La OCDE está empezando a recortar ya previsiones. Como os decía antes, Alemania ha entrado en recesión. El Tesoro está pensando en que va a tener que hacer más emisiones de deuda de las que había previsto. Aquí hay que recordar a Calviño, no pasa nada, que suben los tipos de interés. No, nosotros tenemos ya todo el calendario hecho, ¿no es verdad? todo colocado, todo tal, ni un duro más, y ya estamos pagando muchísimo más de lo que estábamos pagando, con lo cual la factura es más alta, y si siguen incrementando la deuda, pues habrá que financiar más y habrá que pagar más caro. Así que, y es un fijo en la quiniela que van a seguir subiendo los tipos de interés porque la inflación no se relaja la subyacente, que es la que más le preocupa al Banco Central Europeo. Y el otro día dijo Lagarde, esto también lo ha dicho Guindos, pero bueno, Lagarde es la presidenta, dijo no, voy a hacer todo lo que tenga que hacer, esto está muy de moda en el BCE, sí, para que la inflación vuelva al 2%, o sea que no se va a arrugar, dice que no se va a arrugar, con lo cual todo el mundo espera que haya alguna subida más, con lo cual pues las cosas se van a poner mal para los que necesitan un crédito para seguir, empresas, familias, las hipotecas, la compra de un coche, la compra de cualquier tal, se va a poner mucho peor, con lo cual pues todo eso es sufrimiento para los que fabrican todas esas cosas que queremos comprar y no podemos. Pues está en la situación y Pedro Sánchez está como en una nube por ahí hablando de la mar, los peces, el cine a 2 euros. Hablar del déficit y la deuda para un gobierno como el de Pedro Sánchez pues es ser neoliberal, ultraliberal y sobre todo ser de la ultraderecha, que es la palabra que no se les cae nunca de la boca, ¿no? Mencionabas antes la AIREF y lo que ha dicho esta semana, pero es que solamente por el lado del gasto en pensiones ya tenemos ahí un problema muy serio, ¿no? Porque, claro, es que la AIREF habla, pensando en muy largo plazo, ¿no? Haciendo prospecciones muy largas, que en el año 2030 podemos tener una deuda pública en el 186% del PIB, que si ahora nos asustamos con cifras del 120, pues si ya te dicen 186%, pensando ya, bueno, pues eso, a partir de 2030, 2040, bueno, 2050 está ahí mismo, y 2070. Bueno, pero en fin, que es una cosa que cualquier economista, ya no tanto un organismo como la AIREF, que haga una prospección a largo plazo,
cree plausible que la deuda pública en España se acerque al 200% del PIB, que pone los pelos de punta, ¿no? Y ayer mismo viernes se conocía el gasto en pensiones, de este mes, ¿no? de mayo, que claro, ya se ha pagado. Eso es que son prácticamente 12.000 millones. Todos los meses. Y esto es un goteo... Por 14. Claro, un goteo, eso, por 14, efectivamente. Un goteo mes tras mes. Es que es estructural ya, o sea, ya la subida del 8,5 se ha hecho estructural, obviamente, o sea, no es que subieron, no es que te dan una paga y eso no se queda acumulado en el total, no, se queda acumulado, claro, se consolida, claro. Y al mes siguiente y al año que viene tal, o sea, esa bola sigue ahí, que yo no quiero que muchos pensionistas que a lo mejor nos escuchan piensan que esta desgraciada que no quiere que nos suban las pensiones. No se trata de eso, se trata de las cifras, se trata de que si lo podemos pagar o no lo podemos pagar. Y las cifras de ahora mismo no lo podíamos pagar, pero como Pedro Sánchez quería que ustedes estuvieran muy contentos, el año que viene a lo mejor algunos están menos contentos porque el 8 se convierte en el 4, porque en realidad se lo lleva el IRPF. Claro, lo comido por lo servido. Lo comido por lo servido, pero bueno, eso ya será el año que viene y ya pues a lo mejor no tiene remedio con lo que hayan votado porque están muy contentos ahora. Pero esta es la realidad, que es que son 12.000 millones por 14 todos los años. El agujero de la seguridad social traspasó el umbral de los 100.000 millones el pasado mes de noviembre, que ya nos llevamos las manos a la cabeza, pero es todos los meses, a más, y al final, bueno, pues están los gastos impropios, porque claro, Escrivá hizo esto del truco del almendruco, pero ¿no? el truco del almendruco, pero si no, sale de un lado, sale de final, otro. efectivamente, al final hay que pagarlo, el sistema público de pensiones no es sostenible, la reforma en 2 fases que había que hacer, no solo porque lo dijera Bruselas, sino porque es de cajón, pues lo que se ha hecho es parchear, subiendo las cotizaciones y subiendo los impuestos al trabajo, o sea, agobiando y asfixiando aún más a los empresarios y poniendo aún más obstáculos a la creación de empleo, y el problema está ahí y va a más. O sea, no es que tengamos un problema que nadie soluciona, no, es que el problema sigue creciendo. Bueno, y además vemos que Alemania entra en recesión, pero sigue teniendo alta la inflación, o sea, que a pesar de que algún país está sufriendo, nada menos que Alemania, una recesión, no es suficiente lo que está haciendo el Banco Central Europeo. O sea, el Banco Central Europeo, que por cierto cumple ahora 25 años, ¿no? Sí, los acaba de cumplir. Se acaba cumplido esta semana, pues la verdad es que, en fin, su historia no es precisamente de éxito. A esta última, vamos a dejar las anteriores, ha llegado tarde, ha seguido echando dinero como si no hubiera un mañana, dijo que lo de la inflación era temporal, ahora sube los tipos y ya no es suficiente y ya no solo no baja la inflación, sino que hay países que entran en recesión. O sea, el panorama del Banco Central Europeo es para hacérselo mirar, no, sin duda. Lo que hay ahí. Sin duda, y el whatever it takes de Lagarde no es el mismo contexto del de Draghi. El de Draghi lo hizo para salvar el euro y el de Lagarde es preparaos porque vienen muchos meses todavía de inflación alta y de tipos altos. Me gustaría decir una cosa sobre pensiones. El nuevo Escrivá, el antiguo Escrivá, el Escrivá de la AIREF, tenía diseñado una reforma de pensiones que pilotaba sobre 2 patas, ingresos y gastos. El nuevo Escrivá se ha olvidado la de ingresos y ha dicho que se lo coma el que venga, ¿no? Exacto. Igual que el de la Comisión Europea. Bueno, y sube las cotizaciones. E igual... Que dice que era neutro. Sí. Pues hombre, neutro... Sí, díselo. Y la AIREF, que la empresas. tengo también muy trabajada, porque también voy mucho últimamente por allí, la AIREF te dice que bueno, que bien, que ha habido una extra recaudación impresionante por parte de la agencia tributaria, pero que eso no se destine solamente a medidas de gasto, que se destine también a pagar deuda y déficit, ¿no? Pero es lo que nos está haciendo. Y dice, sin medidas adicionales no bajamos del 3%, que el gobierno dice que lo puede dejar en el 2%, incluso no bajamos el 2%, y la deuda se dispara 100 y pico % a partir de las próximas generaciones. Bueno, el examen de Maastricht, que no se nos olvide, es deuda pública en el 60% del PIB y déficit 3, por debajo. Claro, por debajo del 3. Ojo, no soy, y se lo he dicho incluso a Cristina Herrero, que la AIREF vaticinó recesión en España. Es muy difícil vaticinar con la incertidumbre que ha habido en los últimos meses y que va a seguir habiendo una situación económica. Pero bueno, ahí deja la AIREF sus análisis. Y luego, sobre el panorama, bueno, es que yo creo que lo que está provocando, hay mucha crítica, por cierto, a lo que hace el BCE, ¿no? A esa subida de tipos indiscriminada. Hay mucha crítica entre economistas, al igual que hay mucha crítica entre economistas progresistas a la subida generalizada de pensiones. Pero yo creo que lo que puede provocar estas medidas es que salgamos a 2 velocidades. ¿Por qué? Porque tú vamos a ir este verano por ahí y vamos a ver todo lleno.
y venga turismo, y venga viniendo extranjeros, y venga los pisos y los hoteles de gran lujo llenos y tal. Pero bueno, esa no es la realidad. Yo creo que sí, que las expectativas para este verano, todos los hoteles lo dicen, son buenas. Alemanes. Pero esto no es la realidad. La realidad es que la cesta de la compra va a tener que aprobar el gobierno medidas adicionales, que el paro sigue desbocado y el paro juvenil ya ni digamos, que las hipotecas variables son un problemón impresionante y ojo, hay un asunto, la vivienda ya ni digamos, y hay un asunto que está empezando a emerger, que son los créditos rápidos. La gente está empezando a endeudarse por este tipo de créditos. Eso siempre pasa en momentos de incertidumbre y en momentos en los que hemos gastado todo el ahorro de la crisis, de la pandemia, y estamos recurriendo a este tipo de soluciones de urgencia muy peligrosas. Ahora, ojalá lo del turismo, porque claro, Alemania en recesión, los chinos están otra vez con el COVID, con problemas de COVID, que de hecho fue lo que la semana pasada hizo que se tuvieran un destrozo absoluto en la bolsa, todo lo que es el lujo. El Reino Unido, mira cómo está, o sea, el Reino Unido está aquí ahogadito de inflación y de todo. Unos genios los del Vamos a ver el sí. verano cómo se presenta, porque una cosa es que vayamos a tomarnos unas cañas a las terrazas, que es lo que a mí y vayan unos millones, y otra cosa es que vengan los 82 u 83 millones de personas que necesitamos que vengan para que el turismo funcione. ¿no? Sí. Y es el gasto turístico en lo que hay que fijarse siempre, porque a lo mejor vienen, como dice Fernando, pero gastan mucho menos. Claro. Lo de Alemania ha sido un palo horroroso, porque no se contaba con ello. O sea, al final, cuando las cosas se prevén, en economía lo que siempre decimos, la principal enemiga es la incertidumbre, ¿no? Y es que nadie contaba con que la economía se fuera a contraer el trimestre pasado en 3 décimas. Es que se pensaba que subiera un 0,2%, ¿eh? Y de repente, cuando saca la Oficina Federal de Estadísticas, cuando saca de Statis el dato, se queda todo el mundo congelado diciendo, ostras, que esto va en serio, que Alemania está en recesión, y ya sabemos que cuando la locomotora de Europa se gripa, todos los demás, por lo que hablabas al principio del programa tú... 30 y pico mil millones tenemos nosotros claro, las exportaciones e importaciones, y porque al final lo que te está diciendo es que la economía europea está muy cogida con pinzas y que no hemos superado el enorme bache del COVID. En el corto plazo sí, evidentemente, claro, la economía se puso en marcha, faltaría más después de pararla en seco, pero no estamos ni mucho menos. No, España, por mucho que diga Calviño y por mucho que se empeñe, porque además eso, Calviño dice una cosa y la contraria, según le vengan y según salgan los datos de ejecución presupuestaria. Pero el tema es eso, que el que Alemania esté en recesión y el que las cosas en Alemania vayan mal, significa que va mal para todos. Déjame hacer un último apunte añadiendo a esto. Estuvo aquí el viceprimer ministro alemán, viceministro de Economía alemán, que está en el equipo, digamos el secretario el de Estado. El segundo del liberal. Sí. Y nos dijo que este invierno no había sido el complicado, que el complicado es el próximo por la energía. En Alemania están preocupadísimos por la situación energética, porque no tienen para el próximo invierno. Sí, eso sí que ahora no hablamos de ello, pero el no hablar de ello... que el problema iba a ser el invierno que viene. No significa que no esté ahí. Lo dijo directamente a mí. Bueno, y ya por seguir con las cosas malas que pueden pasar, la OMS... Y el doctor Cavadas el otro día, pero la OMS ha dicho que viene un virus peor, más letal que el COVID. Una pandemia más mortífera, qué miedo, que nos preparemos y tal. Ojo, lo que puede ser, que no lo sé. Pero bueno, por si acaso, nosotros que no sea porque no lo avisamos. Que aquí dijimos que no era una gripe lo del COVID y al final pues no fue una gripe. Espero que no venga, que el bicho se muera por ahí por los tal. Pero es lo que hay, por si acaso. Hoy con Banco Santander vamos a hablar sobre el depósito en los bancos. Miren, desde hace unas semanas, como además acabamos de relatar aquí ahora mismo, la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, pues ha acaparado todas los titulares y todas las incertidumbres y todas las noticias. Así que ¿esto qué es? Pues que aumenta el precio que le pagan los distintos bancos nacionales por prestarle el dinero. Pero mucha gente se pregunta, bueno, pero a mí esto de qué tal, cómo me afecta a mí o a mi empresa y tal. Vale, pues por ejemplo, en el caso del pago de los préstamos, la entidad bancaria nos cobraría más
por prestarnos ese dinero. ¿Y qué pasa cuando se presta dinero al banco a través de los depósitos? Pues lo mismo, porque si por ejemplo depositamos 1.000 euros a un tipo del 2%, al final de año recibiríamos 20 euros de intereses. Vale, pues a raíz de esta noticia han surgido algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿por qué el sector bancario está tomando determinadas medidas para intentar proteger a los ciudadanos de las consecuencias de esta complicada situación que nos está tocando? Medidas que persiguen mitigar el impacto, entre otros, de la subida de los tipos, como la puesta en marcha por Banco Santander, donde los clientes más vulnerables tienen que estar sujetos al Código de Buenas Prácticas. Código para deudores hipotecarios que tienen la posibilidad de ampliar el plazo para devolver el crédito hasta 40 años, acogerse a periodos de carencia o congelar las cuotas durante un año. Estas son decisiones, que se toman pues por los que más lo necesitan, que tienen consecuencias, como la de que algunos bancos pues no estén en este momento remunerando los depósitos, que es una de las quejas que más se oyen, ¿no? Porque verán, en España hay entidades más pequeñas que sí están ofreciendo depósitos con rentabilidades por encima del 4%, pero eso se debe a una estrategia para, según Banco Santander, ganar cuota de depósitos, al no contar con otros productos de inversión que ofrecer a sus clientes. Sin embargo, también hemos de tener en cuenta el encarecimiento de la vida, que ha provocado una reducción en la solicitud de préstamos, y esto a su vez dificulta que los bancos puedan remunerar los depósitos de una manera atractiva. Y esta pues es hoy una noticia controvertida, porque el Tribunal Constitucional ha avalado que los bienes recibidos en virtud de pactos y contratos sucesorios, más conocidos como herencias en vida, se tributen en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Considera que no existe doble imposición porque la capacidad económica que se tributa en dicho impuesto es distinta a la que se grava en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Así que se desestima el recurso de inconstitucionalidad que presentó la Xunta de Galicia, que fue admitido a trámite en mayo de 2022 contra la tributación en el IRPF de los bienes que una persona entrega en vida a uno de sus herederos. Vamos a ir ahora con una de esas leyes, una de esas normas, una de esas invenciones de la izquierda, que a mí como mujer no me gusta, pero bueno, se puede discutir si queréis, que es la ley de paridad. Se supone que esa ley va a incluir, porque ya había algo en este sentido, pero ahora va a incluir no solo que sea el 50% de hombres y mujeres, sino que también va a incluir a las empresas privadas en los sus consejos de administración, y también en los órganos como el Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, en fin, los órganos institucionales, digamos, las instituciones dependientes del Estado, pero también en las empresas privadas. Hay que recordar que en el IBEX prácticamente ya, por ejemplo, el 40% de los consejos de administración están formados por mujeres. Bueno, pues no, hay que llegar al 50%. No al 60 o al 70, porque a lo mejor hay más mujeres más listas que el 50, pero no, parece que tiene que ser el 50. Bueno, de hecho, fíjese hasta dónde llega lo de la paridad, que hace unos días la secretaria de Estado de Irene Montero dijo que había que ir a cerrar la brecha de igualdad de gordos y gordas en el Congreso de los Diputados. O sea que esto ya está llegando... Contra la gordofobia, las cuotas ya están llegando a unos límites insospechados, porque a lo mejor hay personas más o menos gordas que no tienen conciencia, que les perjudicas, porque la estás llamando gorda cuando a lo mejor la tía está tan contenta, o el tío está tan contento con su peso y no tiene ninguna dificultad. Bueno, y si el diputado adelgaza, ¿qué haces? Lo echas, ¿no? Porque si entró por cuota de gordo, en fin, es que están locos, es que de verdad han perdido el Oremus ya definitivamente. Ya, pero esto va a ser una ley, es una ley además que ha prometido Sánchez en campaña, y que por cierto, a los poquitos días, ya que tú has estado visitando la COE, por lo visto Calviño, a los pocos días de decir esto Sánchez, dijo, habló con la COE y le dijo, bueno, que no es para inmediatamente, que tampoco os pongáis nerviosos, que es que a Sánchez en los mítines se le calienta tal, que te vais a tener más tiempo para hacerlo. ¿Os habéis fijado el poco apoyo que está dando Calviño a su partido, al partido por el que es vicepresidente del gobierno en esta campaña? Está pasando muy de perfil. Se mojó un poquito en las listas de Bildu, pero poco más, ¿eh? Yo os puedo hablar de lo que controlo, que es el mundo de la empresa, porque a los consejos de administración de las empresas les van a obligar también, ¿no? Bueno, el mundo de la inversión, el mundo de los negocios, a lo que le importa es que haya
consejeros independientes. Les da igual que sean hombres y mujeres. Es decir... Y súper capaces, ¿no? Supongo. Exactamente. Y sobre todo independientes, que no sean cuotas de partido, que no estén colocados allí por pertenecer a unas siglas u otras, sino que sean independientes. Eso es lo que importa. El mundo del negocio esto le da igual. Y os pongo un ejemplo. Por ejemplo, Indra. Compañía estratégica para todos los gobiernos, lo es para el PSOE, lo será para el PP cuando llega al poder. Indra, pues con los últimos movimientos ha tenido menos cuota femenina y ahora tiene que ejecutar cambios para cumplir esa ley o en los próximos años. Pero vamos a ver, tú organizas un consejo de administración perfectamente por una empresa estratégica para impulsar el gasto en defensa porque es importantísimo, nos damos cuenta con Ucrania, y a lo mejor en 6 meses tienes que volver a cambiar medio consejo porque no cumples con esta ley. No sé, yo veo mejor capacitación, que evidentemente ahí es una anomalía que haya solo tres mujeres en altos puestos directivos del IBEX. Sí, claro que es una anomalía, pero bueno, yo me quedo con Ana Botín, que creo que no lo hace mal, ¿no? Bueno, perdona, y dan causa en Bankinter, que es otro pedazo de empresa, y no te digo en las tecnológicas, que suele hay muchísimas CEOs al frente. Muchísimas CEOs al frente, y luego estuve al frente, ahora no se siguen Sanitas. En en muchísimas empresas que por lo menos hasta hace poco la CEO era una mujer, no sé ahora mismo en este momento. Y Rosa García, que era la CEO de Microsoft hace ya un montón de años antes de que llegara Sánchez. Y de Yahoo, España, claro. en fin. Lo que hay que hacer es ofrecer a las madres ventajas para compatibilizar su maternidad con el puesto de trabajo y dejarse de paridad. Claro, que muchas mujeres no tengan que renunciar a ser jefas, que esto me lo decían a mí, hace 1000 años, y lo dijo también en una ocasión Ana Botín, dijo: es que me cuesta encontrar a mujeres que quieran ser directivas. ¿Por qué? Pues porque al final, pues muchas mujeres o quieren estar con sus hijos, o creen que en esos puestos no van a disfrutar de sus hijos, claro, o de su vida familiar, no tiene por qué tener hijos, de su vida familiar, de su pareja, de su vida, de su tal, de su cual. Y muchas mujeres renuncian, que a lo mejor también hombres renuncian, que no lo sé. Claro, lo que ocurre es que los consejos de administración, ese techo de cristal... No, pero a ser directivas. Esto era en plan directivas, sí, pero que es que si no llegas a directiva, pues probablemente no llegues a consejera, porque no vas a dar el salto de administrativa a consejera. Tú hablas del famoso techo de cristal de las directivas, claro. Pero que muchas es porque no quieren, que se lo ofrecen y no quieren, renuncian. Y en Bankinter también pasó eso. Depende de la etapa vital, porque cuando los niños crecen, las mujeres tienen otras ambiciones también, ¿no? Y en los consejos de administración se suele sentar gente que tiene ya cierta edad, porque la cualificación pero a lo mejor te has exige tener más experiencia. Pero, Susana, te has perdido 10 o 15 años de carrera que no te digo profesional, que no. Y a lo mejor ya no, tu capacitación para ser consejera ya no es la misma. No, eso está claro, pero la cuestión está en que lo que hay que hacer es escuchar a los que saben, escuchar las necesidades de las empresas, como decía Fernando, y no imponer nada. Y luego también hay que decirle a la gente la verdad, que es una cosa bastante importante, porque hay una transposición pendiente de una directiva europea. Esto lo hace Sánchez por electoralismo, pero es que en la tramitación parlamentaria se va a ver lo que falta en este borrador, que hay que poner porque lo pide la legislación comunitaria. Y esto no se está diciendo porque se vende como un gesto feminista y para atraer el voto de las mujeres y estas cosas, como siempre, haciendo que las mujeres seamos un colectivo, como si las mujeres fuéramos un colectivo. De que a muchas mujeres nos repugna lo de la cuota. La mitad de la población no, pero eso él piensa que no. Que no. Sí, claro. Y luego lo que han hecho para las empresas, bueno, esto tiene más trampas que una película de chinos, ¿no? Porque por el lado de las empresas lo que han hecho es una cosa son las sociedades cotizadas, claro, los plazos a los que tú te referías, Fernando, ¿no? Lo que dice Calviño, que esto no es de hoy para mañana. Pero, por ejemplo, con las empresas grandes no cotizadas tienen que cumplir el objetivo del 33% a finales de junio del 26 y ya en junio del 28, o sea que largo me lo fiáis, y ahí tiene razón Calviño, o dice la verdad Calviño en COE, pues ya el objetivo final del 40%, ¿no? Y luego también es muy gracioso porque, claro, esto no habla solamente de las empresas, sino que habla también de organismos públicos, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, anda, que con lo que ha costado. Consejo General, eso, y el órgano de gobierno, el Consejo Fiscal, y claro, el órgano de gobierno de los jueces se ha apresurado a decir lo del voto secreto, aparte de lo que cuesta, madre mía. Pero claro que el voto es secreto, entonces, ¿cómo se hace? Se ponen todos de acuerdo para que sea una señora y no un señor. El vocal en este caso, porque es el consejo, ¿no? Aquí no hay consejeros, hay vocales. Y entonces, si el voto es secreto, ¿cómo se come? En fin, que hay tantas cosas sin pensar, tantos flecos sin cortar,
tanta demagogia. Y sobre todo porque lo que se busca es que las mujeres piensen que esto es algo positivo para ellas, pero efectivamente hay muchas mujeres que pensamos que así no funcionan las cosas y que cuando sobre todo obligas que no lo hemos currado para a las empresas, eso es, no nos han puesto ni por mujeres, ni por tal, ni por cual, ni por vamos. A mí me dice Federico, tú estás ahí por cuota y vamos, o sea, muchas veces lo digo de broma, Dieter, digo, yo no estaré aquí por cuota, dice, te doy así. Claro, porque esto hace daño. Es que dices, pero o sea, yo toda la vida trabajando para que ahora vengan y me digan que por ser mujer, que me pongan a dirigir un informativo. Dice, todavía quedan machistas y esto da argumentos a los machistas en contra de las mujeres, o sea que es un arma de doble filo. Ahora a mí me cuesta mucho como hombre, porque vosotras sois dos pedazos de mujeres y trabajadoras, madres increíbles, y me da pereza hablar de esto, o reparo, mejor dicho, ¿no? Pero creo que no os hace ningún favor. Ninguno. Creo que confirmo que todo lo contrario, que aquí cada uno tiene que estar por sus méritos, y sí es cierto que todavía en las familias, tampoco me quiero meter en esos otros asuntos, pero sí es cierto que el hombre todavía sigue cuidando menos de los niños y la mujer tiene que sacrificar lo que hablábamos antes, su carrera profesional. Pues eso se tiene que ir acabando y compartir las tareas. Y eso ya verás cómo provoca que más mujeres llegan a puestos directivos. Lo se hace con apoyos con planes de apoyo a la familia. Perdona, los horarios... O sea, los colegios, aquí el horario de los colegios no tiene nada que ver con el horario laboral de las madres. O sea, esto siempre lo cuenta Carlos Cuesta, muy gracioso. Dice, yo tenía 3 en el cole y cada uno entraba 1 hora. Entonces, no puede ser. O sea, eso no puede ser que tengas 3 hijos, cada uno entre a 1 hora y tú tengas que ir a trabajar. Y entonces tienes que ir depositando a los niños por todos los lados. Luego, que te suelten al niño a las 3 de la tarde, bueno, dependerá del trabajo que yo tenga. Las guarderías... un montón de eso no dicen nada, o sea, mucha cuota, mucha paridad y mucha historia, pero luego resulta que lo fundamental que es, vale, si yo quiero, pero que es que mire, que no hay guardería o son carísimas, menos la del Congreso, que es barata y encima está allí mismo, pero claro, todo el mundo no puede tener acceso a una guardería, con lo cual te tienes que quedar con el niño, en fin. Claro, pero el apoyo a la familia y defender la demografía y clamar contra el invierno demográfico, todas estas cosas, es ser muy de derechas. Una vez más, volvemos a los prejuicios y volvemos claro, bueno, pero por desgracia se ha sembrado tanto en esa dirección que hay gente que piensa que esto no toca con un gobierno progresista. Le vendría de cine que nacieran más niños para que pagaran las pensiones del futuro. Eso es lo que hay que caminar hacia ello, claro que sí. No, al final uno de cada 3 niños que han nacido es extranjero, o sea, de padres extranjeros. Sí, por eso hemos crecido. Esta semana ha sido noticia también unas declaraciones del presidente de la CB, Antonio Garamendi, diciendo que faltan puestos de trabajo. A ver, yo entiendo que no eran las más adecuadas en este contexto, pero en el fondo tienen razón. ¿Quién va a trabajar en los trabajos clásicos? Lo hemos hablado aquí varias veces. Faltan carpinteros, faltan electricistas, faltan camioneros, ¿quién está trabajando en eso? ¿Por qué no está trabajando en estos niveles de paro? Pues es una cosa que no lo dice solo Garamendi. Estaba yo el otro día en el Instituto de Empresa Familiar y hacían el mismo llamamiento. Ojo, el Instituto de Empresa Familiar, que yo trabajo en una empresa familiar y trata a los trabajadores como no le tratan ninguna empresa de este país. Pero decían eso, hacían ese llamamiento. Aquí faltan empleados. Y olvídense de cuotas, decían, aquí nos falta formación y encaminar la formación educativa hacia la carrera laboral, porque no tiene sentido que no haya miles brecha y miles de licenciados entre la universidad y la empresa, no que sea acaben tan de camareros, que acaben de camareros, pues no. O se vayan de España o la fuga de talentos. Lo que hay es que formar a la gente para lo que la sociedad está demandando, el trabajo que está demandando la sociedad. Así ahora que mismo camionero debe ser una cosa fuerte. Un ingeniero informático, y eso que hay muchos chavales, mira, yo tengo un hijo que estudia ingeniería informática, pero es que no dan abasto. Es que rara es la semana o raro es el mes que no te preguntan, Susana, ¿conoces algún ingeniero informático que necesitamos en la empresa y no damos abasto? Y hay una rotación espectacular, porque empiezan a trabajar y se van por 300, 400 euros corriendo a otro sitio, porque es que la demanda es brutal. Bueno, pues habrá que hacer algo, habrá que tomarse todavía más en serio, que se han dado pasos, y eso es verdad que es muy positivo, pero habrá que tomarse más en serio aún la formación profesional que va en esa dirección, que está encaminada a eso, al trabajo más concreto y más necesario y de corto plazo,
y la formación profesional dual, que implica que un año estudias y al año siguiente sigues formándote, pero ya cobrando, y ese es el modelo de país al que tenemos que tender. Pero luego en paralelo hay que estrujar menos a las empresas y a las personas con los impuestos para que los salarios mejoren, y para que los horarios tampoco sean de algodonares, sino que sean unos horarios de trabajo, pero con y sueldo. Porque las empresas están asfixiadas entre la burocracia, los impuestos, los costes de todo tipo. Es que, claro... Sí, ¿no? Y con la reforma laboral todavía se lo hemos puesto más complicado, ¿no? Teniendo que... ¿Sabes qué pasa? Que yo llevo desde la época de Rajoy, cuando Rajoy se iba bien con Merkel y se iba a verla allá a Alemania, y le decía, mira, la verdad es que aquí la FP dual funciona perfectamente, y es verdad, tú, Carmen, conoces bien el sistema alemán, ¿no? Funciona. Pero es que llevo escuchando desde 2014 y estamos en 2023. Es que tienen pleno empleo. Ha pasado casi una década y en España no hay ese avance hacia esa formación y el mundo laboral. Alemania con recesión, con inflación y con... Y un 3% de paro. Y tiene un 3% de paro, que es pleno empleo. O sea, dices, pues joder, algo está haciendo bien. Si los economistas clásicos podríamos lo ponen copiar algo, digo yo. En el 5%, Alemania efectivamente está en el 3%, que es, madre mía, es maravilloso. De todas formas... Con la formación profesional ocurre que se está haciendo algo muy positivo, no solamente la nueva ley, sino que las universidades han metido a la formación profesional, a los ciclos de grado superior dentro de las universidades, y ya se deja de estigmatizar, que parece que el niño listo va a la universidad y el niño menos listo pues se va a FP, ¿no? Pero claro, eso necesita muchos años, necesita consolidarse y necesita que nos lo tomemos en serio como sociedad también, ¿no? Y que no sea una etiqueta. No, hombre, claro, evidentemente. Si es que ahora hacer un grado ya no es un grado que puede ser medio, que puede ser superior, o sea que no necesariamente todo el mundo tiene que ir a la universidad, que se hacen en la universidad. Eso es, a eso me refiero, pero eso es muy ahora no muy vas positivo, a ir a hacer un grado a una academia perdida por la calle, yo que sé qué calle del centro de no sé qué sitio. No, que vas a la universidad a hacer el grado. Sí. O sea, y tienes además... que hay que quitarle todo el estigma ese. Un montón de actividades conjuntas y haces vida universitaria 100%, ¿no? Y eso, pues, por la mentalidad española, es verdad que tuvimos una dictadura hasta hace 3 días, como quien dice, y una economía atrasada, y salíamos de eso, y bueno, pues eso, los padres ahí han tenido mucho que ver en otras generaciones. Yo creo que a partir de ahora las cosas empiezan a cambiar. Sí, y la universidad lo está haciendo muy bien, ¿eh? Y las universidades privadas están haciendo además un esfuerzo en eso fundamental. Bueno, pues ya hoy, mañana ya son las elecciones, pero últimamente estamos dedicando este último ratito a, si no fuera porque estamos en elecciones y porque somos serios y tal, le llamaríamos chascarrillos, pero no, los que lo presentan se lo toman en serio. Todo vale. O sea, se lo toman en serio y ya yo tengo aquí cosas de campaña para esta semana. Limitar las hipotecas, la subida de las hipotecas al 10%, como es esto que dice Belarra. ¡Hala! Que no tiene nada que ver los tipos de interés, ni el Banco Central Europeo, ni lo que tú has firmado, ni tu póliza, ni nada. Que no, te pueden subir más del 10%. Esta yo creo que tiene un comentario. Hombre, claro que tiene un comentario, sobre todo porque ayer salió el dato de hipotecas que confirman los peores augurios del mercado, ¿no? La desaceleración frente al dinamismo del año 2022. La firma de hipotecas se desplomó nada más y nada menos que un 15,7%, y esto es para hacérnoslo mirar. Y las previsiones de los registradores, esta semana, que acabo claro, de decir, que tú de varios trimestres malos. Entonces, claro, que escuches en este contexto a la señora Belarra. Yo siempre me planteo, cuando dicen tonterías de este tipo, dices, bueno, 10%, ¿no? Bueno, ¿y por qué no el 15 o el 20? Es una cosa tremenda. ¿Hay algún estudio detrás que diga que el 10 es buenísimo? Claro, es que no hay nada de economía detrás de su propuesta, ni de esta, ni de ninguna. O sea, Podemos no sabe nada de economía. La señora Belarra, si lo personalizamos en ella, porque es la secretaria general del partido, y en general es que las cosas que hemos escuchado, pues lo mismo que los candidatos a la Comunidad de Madrid o el candidato al Ayuntamiento de Madrid en los debates de estos días, es que es imposible. O sea, no solamente es que sea utópico, porque con el comunismo, pues los más románticos, ¿no? Las playas, los más románticos siempre han dicho del comunismo, bueno, es que es utópico, ¿no? Si se pudiera hacer
no, vamos a ver, es que esto no es ni utópico. No, si se ha hecho, bueno, sí, hombre, cuando se ha hecho ya, pero me refiero a que estos señores hasta en ese esquema clásico del comunismo no encajan en nada, simplemente porque no saben nada, porque todo es ignorancia, todo es reírse de la gente y todo es, sobre todo, intervencionismo. Pero esto, que lo estamos comentando aquí en una tertulia estupenda de Economía para Todos este sábado, se puede quedar aquí y puede más o menos indignar a los muchos oyentes, pero el problema está en que ahuyenta las inversiones. Esta sensación y estos titulares y la impresión de que hay falta de seguridad jurídica en España y que tenemos un gobierno de estas características hace que muchos inversores que estaban llamando a la puerta de España y que España era el país de moda, pues ahora se lo piensan 2 veces. Y la ley de vivienda en el sector inmobiliario es, para muestra un botón bien gordo y bien preocupante, porque es que sí se está notando ya, y te lo dicen los promotores y te lo dicen los distintos actores del sector inmobiliario, que hay inversores que de pronto han dicho, oye, déjame que junto a España voy a mirar Portugal y voy a mirar otras latitudes, porque a mí esto me suena mal, por mucho que se haga pedagogía, por mucho que se diga que la Comunidad de Madrid no se va a aplicar, en el caso concreto de Madrid. Pero bueno, la ley básica es la ley básica, que esa es otra. Y al final, bueno, pues eso es que estamos haciéndonos un daño en muchos casos irreparable, y en un momento económico que no nos podemos permitir esto. Nunca nos lo podríamos permitir, pero todavía menos en tiempos de vacas flacas, ¿no? Bueno, yo estoy muy a gusto, en primer lugar, de decir, escribiendo la sección de Economía, porque fíjate, ni había escuchado esa propuesta, pero bueno, me quedo con otra parecida, que era, proponía Podemos una especie de fondo de solidaridad que pagaran todos los bancos para sufragar la subida de las hipotecas variables, de forma que así devolvieran el rescate bancario. Bueno, el estilo del Fogasa, dicen, ¿no? Sí, y del Fondo de Garantía de Depósitos. Hay un error de base, es que no, es una falacia que todos los bancos fueran rescatados. No, ninguno, de hecho. ¿Alguno? No, bancos no. Bueno, no, pero perdón, cajas, antiguas cajas. Sí, que ahora es un banco, ha ocurrido muchas cosas entre medias. Pero ¿por qué? No sé, hablábamos antes de Botín, ¿por qué Santander tiene que pagar? No tiene. Entonces, bueno, yo lo enmarco más bien en una huida hacia adelante por la supervivencia. Podemos estar jugándose caída libre, el todo o el nada en estas elecciones de mañana. Y ¿no? cree que con esto va a engañar a la gente. Muy bien. Como por ejemplo también con paralizar la liberalización de los autobuses de línea. Claro, porque todo lo que sea. Entonces, no, pero esa tiene su enjundia los también. Autobuses públicos también. O sea, todos los autobuses de línea, el alza. La liberalización público. Es mentar al demonio, vamos, es lo peor. Está la ley de movilidad, que puede ser una importante ley en tramitación parlamentaria, y hay unos lobbies moviéndose por el Congreso que no os podéis imaginar, y ahí lo que buscan, pues unas empresas y otras, es una guerra sin cuartel por hacerse por un sector que digamos depende de concesiones, y esa medida está detrás, yo la enmarco detrás del trabajo ese de lobbies y de empresas para conseguir su cuota de mercado. Pero vamos a ver, o sea, es que ahora no vamos a hacer los economatos públicos, pero luego ella compra en la garbancita esta que cuesta 3 veces más el kilo de tomates. ¿Te joroba? Eso lo escuché la semana pasada. La liberalización de, o sea, el economato, todo público, la empresa pública de la energía, la empresa pública no sé qué, para fracasar, para que luego la gente pase hambre, no haya autobuses de línea, funcionen mal, porque es lo que tiene el sector público cuando se mete donde, mire, Correos, que podría ser una empresa como lo fue. Pues genial, en cuanto le ha venido algo, la competencia sí, y tú eres un tío que no tienes ni pajolera idea de gestionar una empresa, pues resulta que Correos ahora mismo pues podría estar perfectamente en quiebra si fuera una empresa privada. Y Podemos pide un globo público, una empresa, y tuvimos que recordarles que existe Correos, porque parecía que la señora Alejandra Jacinto no sabía que existía Correos, ¿no? Porque definía exactamente Correos. En fin, esto de que lo público funciona y lo público es mejor que lo privado, cuando la experiencia demuestra lo contrario, y sobre todo porque la colaboración público-privada da grandes réditos, y se está viendo en la Comunidad de Madrid y se está viendo en muchísimos sectores
y es la única forma, por ejemplo, de hacer vivienda, y es la única forma, y sin embargo, bueno, pues se denosta tanto que hay son modelos caducos, absurdos. Hay una cosa que he leído que no me ha sorprendido, porque como llevo 30 años oyéndolo, pues 10 más no importan, que es la Operación Campamento. Resulta que la Operación Campamento, como pronto, tendrán que pasar 10 años. O sea, han pasado ya como unos 30 o así, pues total 10 más ya, que más da. Pero es que lo presentó como la panacea. Primero se le cayó lo de la Sareb, luego se le cayó lo del Defensa, y ahora se le ha caído lo de Campamento. O sea, ¿cuántas viviendas se han quedado 0 viviendas? Yo estuve entrevistando esta semana a María José Picchio Marchetti, que es la directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, y le decía: dime plazo, por favor, cuándo puede ser una realidad la Operación Campamento. Sí que fue optimista y sí que me dijo que ya se había desbloqueado, que eso sí era cierto. Porque claro, la Operación Campamento tiene una parte muy importante. Bueno, claro, es que la primera fase, los terrenos de defensa, claro, le tiene que comprar el Ministerio de Raquel Sánchez, efectivamente, el Ministerio de Transportes tiene que comprar. Y pagar nada de precio justo ni nada, precio de tasado por precio de mercado. Sí, tasado por tasadoras independientes. Sí, señor, eso está en la ley de la compra de terrenos. Muchos los trámites, sí es verdad que se ha desbloqueado, ahí tiene mucho que decir la Comunidad de Madrid, y es verdad que se sienten satisfechos, pero no se atreven a poner plazo, y desde luego lo que está claro, a mí no me dijo lo de los 10 años. ¿Se ha publicado? Se ha publicado en Libertad Digital, y muy bien contado además, porque se dice cuánto cuesta cada proceso, cuánto tiempo lleva cada proceso. ¿Cuántos años cada plazo? Y es entre 10 y 12. El titular dice 10, siendo optimistas, ¿no? Porque sería más 12 años que 10, la información que se publicaba esta semana en esta casa. Pero bueno, eso, no se atrevió ni mucho menos a decir que esto va a ser una realidad en tanto tiempo, la directora general de Vivienda, porque es imposible. Y porque para Sánchez era pasado mañana. Sí, bueno, como todo lo que dijo, se construyen las viviendas en Campamento. Como las de la Sareb, que no existen. 5 viviendas en Madrid, disponibles de la Sareb. Claro. 5 en toda la Comunidad de Madrid. ¿Y cómo están? Madre mía, porque igual hay que arreglarlas o algo. Y luego eso, y las del ICO, ¿no? Las que iban con cargo al ICO. Bueno, en fin, hemos vuelto a saber nada. No, ya se aprobó la ley de vivienda, maldita ley de vivienda, que está el sector con los pelos de punta esta semana, que se ha celebrado, y todavía este fin de semana tiene abiertas sus puertas el salón inmobiliario, el SIMA, y bueno, y en eso se quedaron los anuncios de Sánchez, ¿no? En eso se quedaron. No, yo vaticino que volvemos a votar las próximas municipales autonómicas y no hay ni una vivienda en Campamento. Y sale la Operación Campamento. Bueno, son 4 años, estamos diciendo 10. Con la información buena en la mano. Bueno, que votéis muy bien, con la cabeza. Y que a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Exacto. Pero vamos, si se la puede dar mejor para algún lado que para otro, mejor. O sea que... Eso, que se vote responsablemente, porque nos jugamos mucho. Nos jugamos mucho. Y esta que son autonómicas y municipales, pero como el propio Sánchez las ha convertido en la primera vuelta, pues nos las hemos tomado como tal. Así que son muy importantes. Susana Burgos vota bien, Fernando vota bien. A los mandos técnicos Víctor San Román, en la producción Aya Pertusa. Gracias, compañeros de Libertad Digital Televisión, también todos a votar muy bien, sobre todo a votar, que es importante la participación. Y nos vemos el próximo sábado. Y, hombre, algunas cosas igual no sabremos todavía, pero vamos, las gordas igual las sabemos. Bueno, luego los pactos para acá, pactos para allá. Aquí estaremos para contárselo. Buenas tardes y que lo pasen muy bien este fin de semana, aunque va a llover. Economía para todos, con Carmen Tomás.